Bendiciones, amados. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Soy el pastor Jesús Manuel Torres. Qué privilegio que hoy nos acompañen porque es un momento muy especial. Estamos de celebración. Hemos estado celebrando el aniversario de nuestra iglesia Ministerio Sanador Vino Nuevo aquí en la ciudad de Orlando. Y el Señor nos motivó, nos inspiró a crear este set virtual, este set que nos conecte con todos ustedes a lo largo y lo ancho del mundo entero. Y qué privilegio que hoy, esta es la primera entrevista que estoy realizando en nuestros estudios de Ministerio Sanador. Y es una entrevista muy especial que va a tener muchos temas y que yo sé que la va a tener que ver poco a poco. Pero primero, si no nos sigue, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita, oprímala y manténgase conectado porque siempre estamos haciendo contenido de fe para llenar al mundo de la esperanza que solamente puede traer Cristo Jesús al corazón del hombre y del ser humano. Así que, por favor, síganos en todas las redes porque esta entrevista va a empezar muy interesante. Yo sé que la va a querer ver poco a poco porque la vamos a tener en formato podcast, en formato video. En fin, vamos a tener una entrevista muy especial porque mi primer invitado hoy es nada más y nada menos que un visionario, un hombre que hace muchos años está pastoreando, ha sido un hombre de Estado prácticamente en su país natal, Puerto Rico, donde todavía reside y ha pastoreado por más de 45 años. Por eso es que vamos a tocar una gama de temas interesantes para bendición de todos ustedes hoy, porque mi primer invitado, y me honra en tenerlo conmigo, es el pastor fundador de Ministerio Sanador Vino Nuevo aquí en la ciudad de Orlando y también de todo el Ministerio Sanador a nivel mundial. Es presidente de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico y es nuestro amado pastor Moisés Román. Pastor, qué bueno tenerle con nosotros. Bienvenido. Para mí es una alegría inmensa, pastor, el poder estar contigo esta mañana y en este tiempo hermoso disfrutando de esta experiencia grata. Gracias por acceder a la entrevista porque tengo tantas cosas que hablar contigo y yo sé que mucha gente te conoce por tu hermosa faceta de tantos años a través de la televisión. Tienes un programa de televisión llamado Respuestas, que también ha estado en radio y le has dado la vuelta al mundo contestando preguntas sobre la Biblia a mucha gente. Y yo creo que me da el Señor el privilegio hoy de hacer las preguntas, ¿no? Bueno, hace 38 años Dios nos ha dado esa gran oportunidad de poder clarificar dudas con respecto a las Sagradas Escrituras, con respecto a la fe, aprender con la gente, porque yo siempre he creído que una de las mejores maneras y formas de aprender es escuchando a la gente. La gente tiene sabiduría en sus expresiones, en su vida, en su experiencia, y desde luego a veces ni se han dado cuenta de cuánta sabiduría tienen y uno pues le enseñan a uno. Sí, aprovecha la sabiduría de la gente. Ya llevamos 38 años con el programa Respuesta y desde luego pues en ocasiones no solo respondemos en el programa de televisión, en programas de radio, sino que en muchas ocasiones donde nos encontramos a veces tenemos que estacionarnos porque hay gente que se acerca. ¿Sí? Tengo una pregunta para usted. Bueno, pues vamos a ver si la podemos contestar. Qué bueno, te felicito, ha sido un ministerio espectacular. Llevas pastoreando 47 años. Cumplo ahora a la vuelta de un par de semanas. Wow, Dios mediante. Qué gran trayectoria. Pastor, de eso quería conversar. ¿Cómo te llama el Señor al pastorado? Mira, yo nací dentro de un hogar evangélico. Cuando yo nací ya mi padre era un creyente. Yo soy producto de 6 hermanos. Soy el número 5 de 6 hermanos. Creo que mis 5 hermanos eran personas, muchachos muy balanceados, emocionalmente muy quedos, muy sosegados, muy tranquilos. El más hiperactivo, el más inquieto, el más desafiante a las reglas era yo. No te creo. De hecho, no te creo. Sí, de hecho, imposible. Yo creo que si hubiese en aquel tiempo las siglas para definir el ADHD. Sí, yo hubiera tenido prácticamente todo el abecedario integrado. Pero mi padre vio esa deficiencia de mi carácter, vio esa hiperactividad y Dios les reveló.
yo no llego a otra conclusión. Mi padre oraba constantemente, era un hombre de oración muy profunda. Pero mi padre podía estar orando por cualquier cosa. Tan pronto él percibía que yo me hacía presente, él automáticamente cambiaba la oración y empezaba a orar. Señor, tú sabes que te pido que hagas a Moisés un ministro de tu evangelio. Llámalo al ministerio, hazlo un ministro para tu gloria y para tu Para honra. que tú lo escucharas. Sí, yo lo miraba, me daba pena, porque yo decía, ministro yo, está loco. Pero sin embargo, al pasar los años, Dios me regaló el privilegio de pastorear a mi padre por cerca de 17 años. Qué lindo, wow. Él fue la persona que sin lugar a duda sembró en mí ese, Tu papá no ese fue deseo. pastor. Mi padre no fue pastor, mi padre fue un líder de la iglesia, músico de la iglesia, era cuatrista en la iglesia, pero no fue pastor. Pero sí puedo decirte, mi padre se ganó para Jesucristo a toda su familia. No hay un miembro de la familia de mi padre que no sea creyente. Wow. Y a todos él los ganó para Jesucristo. Pero no solamente se ganó para el Señor, a su familia. Mi padre era barbero. Y todo el que se sentaba a recortarse, Era psicólogo. él aprovechaba ahí y empezaba a proclamarle el Evangelio de Jesucristo. Y por muchas veces vi la gente, luego que mi padre terminaba de recortarlo, levantando su mano para recibir a Jesucristo Wow. como su único y suficiente Salvador. Qué gran ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y qué gran legado cuando nosotros podemos tener un padre así. Yo creo que la vida cambia y definitivamente la suya cambió por Dios asignarle ese padre tan hermoso. Sí, porque esas cosas quedan sembradas en el corazón. Claro. Eso va quedándose sembrado y germina en algún momento. Y yo recuerdo que en mí germinó cuando comencé a descubrir que mi carácter, mi personalidad podía atentar contra mi futuro. Sí, porque él oraba Sí, por tu carácter. sí. Y yo era muy agresivo, era Wow. muy violento. Y mi padre oraba por eso, constantemente. Él oraba por eso, porque a mi casa iban los maestros de escuela y le decían, tiene que bregar con ese carácter de él. Wow, pero entonces, ahora entiendo la pregunta que me ha hecho mucha gente. Mucha gente me dice, ¿por qué será que el pastor Moisés Román tiene ese arte de predicar la palabra de forma tan sosegada, tan tranquilo? Y me dicen, él es tan tranquilo. Y ahora escuchándole, me parece que es testimonio de lo que Cristo ha hecho en usted. Oh, definitivamente. Dios quiso que usted predicara de esa manera para llamar la atención de la gente. Definitivamente. Yo puedo dar testimonio de la transformación del carácter. No me interesa hablar Por supuesto. de las cosas que obviamente dolorosas que en ocasiones hacía como resultado de mi carácter. Pero sí tuve muchos problemas en la escuela, sí tuve muchos problemas en la comunidad, hasta que a la edad de 17 años Dios habló a mi corazón y me hizo saber que me iba a utilizar en el ministerio. Y desde luego yo comencé el ministerio de la forma más errática que tal vez en aquel momento se podía considerar. Tenía el pelo largo. Yo les quiero decir a la audiencia que una vez yo tuve pelo, por lo menos. Vamos por partes. O sea, primero Moisés el problemático, Moisés el que no tenía carácter, ahora el sosegado, que habla pausado, Sí. que habla, o sea, que yo tengo esperanza. Es una buena noticia para mi esposa. Sí, eso puede llegar. Eso puede llegar. Y entonces vemos a Moisés Román ahora entrando al pastorado en un tiempo que me imagino que era de mucho legalismo, con el pelo largo. Sí, porque era el tiempo de los Beatles, era el tiempo de los Monkees, era el tiempo del festival de Mar y Sol, donde los hippies se congregaban en las playas y obviamente pues los muchachos teníamos esa influencia, así que yo tenía el pelo largo, andaba con unos jeans llenos de parcho, entonces no tenía escenario en ninguna iglesia.
No había posibilidad en ninguna iglesia. Sin embargo, la pasión por hablar de Jesucristo era tan grande que entonces yo me subía a los bus públicos. Nosotros le decimos las guaguas. Las guaguas ¿verdad? de la ama. Sí, a las guaguas de la ama. Pues yo me subía a los bus públicos y allí predicaba Jesús. Lo hacía 3 y 4 veces todos los días. Wow. Todos los días. ¿Te montabas solo Todos para los- eso? Solo para eso. Para solo, predicar. Solo para eso. Echaba 10 centavos en el torno de la guagua y una vez entraba al vehículo, decía, a ustedes les gustaría escuchar algo bonito. Y como nadie me contestaba, yo entendía que me estaban diciendo que sí. Y ahí empezaba a hablar de Jesucristo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 años. Wow. 17 años. ¿Y cómo reaccionaba la gente en ese Pues mira, autobús público? Había gente que no le gustaba. Claro. Había gente que lo protestaba. E inclusive habían choferes que me decían, te tienes que bajar del vehículo. Pero había algo bien gracioso y es que tú sabes que el chofer está al frente del vehículo. Entonces le está dando la espalda al público. Y cuando el chofer me decía, aquí no puedes hablar de religión, yo le decía a la gente, ustedes quieren escuchar una palabra de amor y de gracia de Dios. Entonces, como nadie me contestaba, pero el chofer no lo veía, yo decía, la gente quiere, chofer. La gente quiere. Así que yo seguí hablando de Jesucristo. Nunca me bajaron de un vehículo, Wow. pero seguí hablando ¿Eso en de Puerto Jesús. Rico? En Puerto Rico. Hasta que un día el pastor Esteban Ramos, ese nombre yo no lo olvidaré jamás, me llamó a su oficina y me dijo, Moisés, tú sabes las dificultades que hemos tenido tú y yo por tu carácter, por tu volatilidad. ¿Él era tu pastor? Era mi pastor. Y tú sabes que hay algo que yo quiero decirte. Muchas veces he orado a Dios para ver en qué momento te puedo decir que te vayas de la iglesia. Wow. Wow. Pero cada vez que oro a Dios, Él me dice que vas a ser un instrumento para su gloria y para su honra. Wow. Por lo tanto, entendiendo que Dios habla y habla verdad, yo quiero que tú trabajes conmigo a mi lado y te hagas mi asistente a pastor. Wow. Y a la edad de 19 años, yo comencé a ser el asistente a pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio San José en Río Piedras, del pastor Esteban Ramos. Wow. Con el pelo largo. No, ya ahí obviamente me recorté, ya ahí empecé entonces a cambiar un poco la apariencia y el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Que es lo importante. Sí. Que hay una convicción. Sí, no. Y sobre eso quería hablar. O sea, aprovecho este tema para, antes de pasar al próximo tema, poderosa la historia, cómo llegas al pastorado. Y de ahí 47 años hasta hoy. Quiero hablar un poco más del pastorado en breve, pero quisiera un poco tomar esa coyuntura que me hablas de cómo llegaste, de tu expresión como joven, ¿verdad? Ya siendo cristiano y viniendo de un hogar cristiano, tenías tu pelo largo, tus pantalones de la época, tenías esa influencia. Ahora como pastor de 47 años, ¿cómo comparas esa experiencia que tuviste con la juventud hoy? O sea, porque se compara el asunto de los Beatles, de la moda de aquel tiempo, con los Bad Bunnies de hoy, con los Daddy Yankees de hoy, con la música que los jóvenes escuchan y que a veces se sienten que porque tengo X o Y cosa no puedo estar en la iglesia. ¿Cómo lo defines? Mira, yo no le veo imposibilidad al evangelio. Cuando yo miro la etapa de mi adolescencia, la etapa de mi juventud, y veo que en aquel tiempo había también una explosión anti-Dios. Sí. Había una explosión anti-fe cristiana. Había una... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década del 68, 70, década del 70. Había una explosión de antidios. De hecho,
en la década del 70 comenzó la problemática de la droga en Sí, los Estados Unidos y en los territorios de la Estados Unidos. heroína. Todo eso comenzó. Después vino el SIDA. Después vino el SIDA. Todo Ujú. eso comenzó dentro de ese proceso. Sin embargo, interesantemente, donde abunda el pecado, Ah, sobreabunda la gracia de Dios. yes. Yo me atreví hace 10 años atrás a comenzar a decir a través de la radio de que toda esta problemática que estaba surgiendo con la música underground, Sí, en los sí, 90. sí, pues yo me atreví a decir, esa música underground y esos cantantes underground van a llegar a los pies de Jesucristo. Y hoy en día vemos cantidad de estos muchachos Sí. y de estas muchachas confesando a Jesucristo como su Salvador. O sea, los tiempos, las épocas no van a impedir el trabajo del Espíritu Santo en favor de los seres humanos. No lo hizo conmigo. Mira, en mi niñez y en mi adolescencia yo comencé a hacerle un sinnúmero de preguntas a la fe. Nací dentro de la iglesia. Mi padre Claro. era ya creyente, pero como consecuencia tal vez de un proceso legalista, un tanto rígido, que hoy yo bendigo a Dios por ellos, ¿no? Yo no condeno ni los critico, pero eso empezó a levantarme una serie de interrogantes, entre ellos dudas con respecto a la manifestación de los dones y de los carismas. Yo tenía unas dudas con respecto a los dones y a los carismas que a mí me aterraba. Yo decía, esto es manipulación, esto es cuento, esto es mentira, esto no es verdad. Mi madre era sordomuda. Oh, sí. Sí, mi madre era sordomuda. Pero mi padre me contaba que cuando me fueron a presentar al Señor, mi madre recibió el don de lenguas. En mi presentación al Señor, mi madre recibió el don de lenguas. Y mi padre me contaba que ella danzó por toda la iglesia conmigo en brazos. Qué En lindo. aquel tiempo la práctica era que a los 40 días llevaban al muchachito Ajá, a presentar. Y me dice, tú eras una criaturita de 40 días y tu madre te llevaba en los brazos danzando y hablando en lengua wow. por toda la iglesia. Ahora, cuando a mí se me despierta esa duda con respecto a la persona del Espíritu Santo, con respecto a los dones, con respecto a los carismas, y empiezo a juzgar toda esta experiencia como algo de manipulación, un día yo digo, oye, quien me puede contestar estas preguntas mejor que nadie es mi mamá. Mi mamá es quien me las puede contestar. Y en efecto fui donde ella y le pregunté a mi madre, bajo el lenguaje de señas que ella nos había enseñado, que qué sentía ella cuando el Espíritu Santo venía a su vida. Ella trató de explicarme con sus manos, pero no pudo. Ah, No pudo. wow. Las manos, el lenguaje de sus manos no le permitían explicar lo que ella sentía. Me agarró de la mano, me llevó a la cocina, abrió el grifo de agua del fregadero y cuando abrió el grifo de agua del fregadero y el agua empezó a caer a raudal, me dijo, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, yo siento como ríos de agua que corren por dentro de mí. Wow, qué tremendo. Ella nunca había oído una predicación porque era sorda. Nunca había leído la Biblia porque Wow. no sabía leer. Nunca había conversado sobre el tema del Espíritu Santo porque no hablaba. Sí, ¿quién le iba a enseñar eso del río de agua viva? Era una experiencia profunda en su vida con el Espíritu Santo. Aquello amplió el espectro Mm, de mi fe y me hizo entender que en efecto yo necesitaba un encuentro con el Señor. Y Dios empezó a cambiar, y Dios empezó a transformar, Dios empezó a hacer, como dice la Escritura, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y a veces a manera de broma le digo a la gente, Dios transformó tanto mi carácter que yo creo que se le fue la mano. Bueno, estoy conversando con el pastor Moisés Román. Pastor, volvamos entonces me quedé aquí, estoy erizado con esa historia de su mamá. No sabía que su mamá Sí. había sido sordomuda. Eh, ¿Cómo fue encontrarse con que aquel muchacho que era problemático, que tenía problemas de carácter, ahora es asistente pastor? O sea, ¿cómo hay una generación completa que ha rechazado tal vez el ministerio
porque dice no cualifico, no tengo las capacidades, como cristiano yo me prefiero quedar en la banca o en la silla porque no soy perfecto y puedo fallar, ¿no? ¿Cómo lidiaste con eso a tu edad, de a los 17 años ser asistente de pastor? Pues mira, yo tenía temor, tenía mucho temor porque obviamente yo estaba consciente del gran problema de carácter que había desarrollado. Y era donde más temor yo tenía. Pues yo no sabía cómo yo podía reaccionar ante una crítica, porque generalmente reaccionaba Mal. con agresividad. No sabía cómo iba a reaccionar ante una falta de respeto, porque ya yo sabía que, y desde luego empecé a descubrir que en la vida cristiana no es solo suficiente pedirle a Dios. Hay que comenzar a trabajar con esa transformación mediante la gracia y la fuerza que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. O sea, yo creo que los dones y los carismas del Espíritu Santo están en la vida de todos los cristianos. Hay gente que a veces cuando yo lo planteo así, como que no lo pueden entender. Digo, sí, la gente anda pidiéndole a Dios paciencia. Chico, no le pidas a Dios lo que ya Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Tienes paciencia. ¿Tienes al Espíritu Santo? Tienes tolerancia. ¿Tienes al Espíritu Santo? Tienes fe. Lo que pasa es que muchas veces no lo desarrollas. No trabajas entonces para lo que el Espíritu Santo te ha dado, empieces a hacerlo una realidad en tu propia vida. Y desde luego yo comencé a concienciarme de esa realidad. Yo decía, no, si el Espíritu Santo está en mí, los dones del Espíritu Santo están en mí. Claro. Si el Espíritu Santo está en mí, el fruto del Espíritu Santo está en mí. Lo que tengo es comenzar a desarrollarlo. La paciencia la tengo que desarrollar, la tolerancia la tengo que desarrollar, la mansedumbre Ajá. la tengo que desarrollar. Si yo no puedo trabajar con el desarrollo de lo que Dios me ha dado, pues me convierto entonces en el niño a quien le dan un juguete y nunca lo utiliza. Exacto. O la persona que va al supermercado y hace la compra, pero nunca come los comestibles. O los hombres que se compran montones de herramientas y después, y después las dejan de figura, ¿no? La tienen de adorno en la marquesina. Sí. Pastor, antes de entrar a la historia del Ministerio Sanador, ¿cuál es el momento más doloroso en el pastorado, en el ministerio o en tu vida que has pasado? Porque nos estabas predicando ayer Sí. en un mensaje extraordinario sobre cuántas veces Jesús en la Biblia dice ánimo y la palabra ánimo lo que significa y nos bendijo muchísimo escuchar esto, ¿no? Saber que en tantas veces en los salmos, en los evangelios, Jesús, David, estamos usando la palabra ánimo. En el caso de Deuteronomio, Moisés, todos estos personajes que hicieron historia y cuánto una y otra vez le dicen ánimo, ánimo, cobra ánimo. ¿Cuál ha sido ese momento donde el ánimo se te fue y donde perdiste tal vez la esperanza y tuviste ese encuentro para poder predicar lo que predicaste ayer? Mira, yo creo que la experiencia más dolorosa dentro del ministerio es la misma experiencia que vivió Jesús. La Biblia dice que Jesús fue frente a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo he querido juntarte como la gallina Junto a recoge a sus sus polluelos. pollitos? Pero sin embargo, tú no has querido. Yo creo que la experiencia más dolorosa y más trágica dentro del ministerio es esa misma experiencia. Cuando ministerialmente podemos ser juzgados, Ujú. contrario a la verdad del corazón. Cuando podemos ser juzgados contrario a los sentimientos pastorales. Y se nos dice cosas difíciles y se nos acusa de cosas dolorosas. Yo creo que ese es el peor momento en la vida ministerial. Los ataques del diablo, el siervo de Dios y la sierva de Dios siempre los espera. Ujú. Los ataques circunstanciales, el siervo de Dios y la sierva de Dios siempre los espera. El ataque
de los enemigos de la fe, el siervo de Dios y la sierva de Dios siempre los espera. Lo que el siervo de Dios y la sierva de Dios nunca espera son los ataques de adentro. Cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, en 2 de Corintios, el que ha leído esa carta descubre a un apóstol San Pablo deprimido. Descubre a un apóstol San Pablo hecho pedazos. Descubre a un apóstol San Pablo sufriendo agonías. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues vamos a la primera carta y cuando miramos la primera carta, allí se nos contesta el por qué. Se burlaron de él, lo criticaron, lo ridiculizaron, lo acusaron injustamente cuando su corazón y su anhelo por servir a la comunidad de Corinto estaba presente. Así que yo no creo que esa es mi experiencia personal. Esa es la experiencia de todo hombre y de toda mujer en el servicio al Señor. Cuando no se entiende su visión, cuando no se entiende su pasión, cuando no se entiende su compromiso en el servicio al Señor y comienza a ser juzgado injustamente. De esa dosis, todos tenemos que tomar un poquito. Sí, es mejor pasar a otro tema en esta entrevista porque ya me está mirando seriamente. Sí, todos pasamos un poquito de esa dosis. Claro, es importante que entendamos que también son necesarias. Sí, nos hacen tocar tierra, ¿no? Oh, sí, no. Y nos llevan precisamente a esa extraordinaria realidad. Yo leí, cuando adolescente, leí una anécdota de un pastor que fue a su supervisor y le dijo a su supervisor, renuncio al pastorado de mi iglesia. ¿Por qué? Me dice, porque la gente me está criticando. Los líderes se están resistiendo. La gente me está juzgando injustamente. Y el presbítero le dice, ya le escupieron. No me han faltado el respeto. Le han hecho cargar una cruz. Dice, no han llegado Casi, a ese pero punto. no. Sí, lo han crucificado. Dice, no, Dios libre, tampoco. Sí. No. Dice, pues a su Señor le hicieron todo eso y no abrió su boca. Así que siga para adelante. Qué bendición, una historia genial. Pastor, antes de finalizar, ¿cómo surge Ministerio Sanador? Porque usted empezó en un concilio siendo pastor y ahí como asistente de pastor que nos contaba, Sí. empezó la jornada, pasaron muchos años, pero ¿cómo surge Ministerio Sanador y cómo Dios le lleva a fundar esa visión hoy que son ¿cuántas iglesias? Son 16 iglesias ya. 16, Sí, wow. sí. Mira, yo fui ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, una organización extraordinaria, de gente noble, de gente buena, de gente entregada con pasión al trabajo misionero. De hecho, es el movimiento en nuestro país más grande. Tienen más de 560 iglesias a nivel de la isla y aproximadamente a nivel mundial cerca de 2.000 ¿Sabes que congregaciones. hasta eso compartimos tú y yo? Sí. Porque una de las cosas que pasó en mi vida, no solamente el amor que tenemos ambos por los medios de comunicación, sino recordándome, mientras me preparaba para la entrevista, mis inicios en las comunicaciones cristianas fueron con la Iglesia de Dios. Sí, no. El famoso Radio Triunfo, La emisora Teletriunfo, y uno de mis primos segundos es quien Dios usa para, en un campamento de verano, de niños en el barrio Almirante Norte de Vega Baja, Puerto Rico. No sé si te acuerdas, un presbítero de nombre, de apellido Aquino. Sí. El barrio Almirante allí en Vega Baja era donde yo me criaba. Y allí me llevaron un niño que no tenía papá, un niño que estaba sufriendo las consecuencias de vivir con una madre soltera, etcétera, etcétera. Y en esa iglesia pentecostal MI, por primera vez yo escucho a mis 8 años de edad, de que había un Dios que era nuestro Padre. Y ahí empezó Dios a trabajar conmigo. Muchos años después, cuando era un joven, el payaso que estaba diciendo esto
que Dios era nuestro Padre y que me llegó tan profundo al corazón, resultó ser mi primo. Y luego se convierte en pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en el barrio Colombo de Vega Baja. Mira qué bien. Y yo termino siendo un joven en la Iglesia Pentecostal MI. De ahí pasan los años, comienzo mi carrera en las comunicaciones y termino con la Iglesia de Dios Pentecostal, trabajando por primera vez en los medios cristianos. Así que es una gran organización. Sí, claro, definitivamente lo es, de gente noble, de gente buena, de gente de Dios. Estuvimos 23 años con ellos, finalmente cesó nuestro tiempo dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal y comenzamos entonces a visualizar un ministerio. Desde luego, en la iglesia había venido gente y nos había profetizado de que Dios nos iba a colocar en una posición distinta, diferente, que nos había escogido para sanar. Ese era el término que se utilizaba. Les he escogido para sanar. Y desde luego, cuando decidimos establecernos como iglesia, interesantemente, el nombre que afloró fue Ministerio Sanador. Iglesia Evangélica, Ministerio Sanador. Ahí comenzamos nuestro trabajo. Ahí comenzamos nuestro proyecto. Dios nos bendijo de manera extraordinaria. Yo fui a pastorear una comunidad de fe bajo la Iglesia de Dios Pentecostal, donde habían 60 miembros. Y desde luego la experiencia fue extraordinaria. De 60 miembros pasamos a 100, de 100 pasamos a 200, de 200 pasamos a 300, de 300 pasamos a 600, de 600 pasamos a 1000, de 1000 pasamos a 1500 y Dios nos siguió bendiciendo, seguimos expandiéndonos hasta que finalmente descubrimos la urgencia, la importancia de comenzar a expandirnos hacia otros litorales. Abrimos iglesia en Carolina, abrimos iglesia en Bayamón, abrimos iglesia en Manatí, abrimos iglesia en Dorados, luego de ahí abrimos iglesias en Santo Domingo, abrimos iglesias en Nicaragua, abrimos iglesias en Tampa, Florida, abrimos iglesias en Rochester y así New York, sí, y así sucesivamente. En Paraguay abrimos 4 iglesias en Paraguay y Dios empezó a moverse de manera extraordinaria. En Nicaragua tenemos también iglesias y desde luego hemos visto al Señor trabajando con nosotros, iluminándonos, dirigiéndonos dentro del marco de un sistema de iglesia que a mí me parece que es lo bíblico. Yo respeto, obviamente, las visiones claro, y las estructuras políticas de cada denominación, pero a nuestras iglesias nosotros les reconocemos un carácter particular. Un carácter donde la iglesia tiene su propia personalidad, desarrolla su propia visión, desarrolla su propio ministerio y nuestra tarea y nuestra función es solamente acompañarles y apoyarles en todo aquello que ellos puedan realizar. Y es poderoso, así ha sido. Sí. ¿Cómo entonces surge esta idea de en la capital del mundo del entretenimiento, de Disney, de Universal, de tantos ministerios? ¿Cómo surge en el corazón del pastor Moisés Román fundar una iglesia dentro de la ciudad de Orlando y la Florida Central, ya existiendo una en Tampa, ¿no? Pero un poco más Sí, hacia el oeste, pero en el centro de la Florida, donde hay tantos hispanos, donde hay tantas cosas pasando, donde el evangelio se vive de forma distinta? ¿Cómo surge esta inquietud? Pues mira, surgió después del huracán María. El huracán María prácticamente arrasó con Puerto Rico. Literalmente. Los estragos fueron horribles. Y desde luego comenzamos a observar algo interesantísimo. Gente
que amaba nuestra iglesia, gente que amaba nuestro ministerio, pero las necesidades comenzaron a obligarle a regresarse, a venirse a la ciudad de Orlando. A eso añadimos también algunos hermanos y hermanas y familias de la iglesia, que obviamente, pues, Orlando es el distrito número 79 de Puerto Rico, y empezaron a moverse a la ciudad de Orlando. Cuando comenzó a moverse este grupo de hermanos y hermanas, nosotros realmente lo que hacíamos era que les referíamos a iglesias aquí en Orlando. Con mucha alegría. Seguro. Llamábamos a pastores, le preguntábamos, ¿dónde está tu iglesia? Pues tenemos gente que está cerca de tu comunidad de fe, te lo vamos a referir. Pero notamos algo. Y es que cuando le dábamos seguimiento a la gente nuestra que se había venido para Orlando, muchos de ellos no asistían a estas comunidades de fe. Le decíamos, ¿por qué? Pues algo, ya sea el elemento cultural, ya sea la idiosincrasia eclesiástica, no había manera de que ellos pudieran quedarse. Les sugerí que si deseaban yo podía venir y tener una reunión. Pues aceptaron, y yo vine después del huracán María, me parece que fue en el 2018, vine a una reunión y en esa reunión había tal vez un poco más de 50 hermanos de nuestra congregación, sin contar los niños, Ya mudados. que se habían venido a vivir a Orlando, Wow. Florida. Y muchos de ellos me decían, no nos sentimos cómodos, algunos nos estamos congregando, pastor, pero no nos hacemos miembros, no nos identificamos, estamos más vinculados a la iglesia de Puerto Rico. Y le dije, pues vamos a hacer algo. Entonces, si ustedes no pueden manejar esta realidad, pues entonces, ¿qué les parece si comenzamos un proyecto de Iglesia Ministerio Sanador en Orlando? Lo vieron muy bien. Les gustó, les encantó la idea y entonces empezamos a trabajar con el proyecto. Como todo proyecto que se inicia, tiene sus dolores de parto, tiene sus experiencias de crisis, y desde luego no fueron muy agradables muchas de estas experiencias. Pero hubo algo interesante dentro del proyecto y es que a pesar de que habían dificultades, veíamos la mano de Dios obrando. Sí, señor. Conseguimos un local en la Kirkman, conseguimos un local y el día que conseguimos el local lo inauguramos. Ese mismo día me acuerdo que habíamos hecho un contrato de arrendamiento de $1,500 mensuales con esos 50 hermanos que habían llegado. Yo había invitado a un amigo que vive aquí en Orlando, que es médico de profesión. Le había invitado para que estuviera con nosotros ese día, pero desde que él entró, él no paró de llorar. Y no paró de llorar, y no paró de llorar, y no paró de llorar. Finalmente, pues por mi relación de amistad, me acerco y le digo, oye, yo no te traje aquí para que estuvieras llorando todo el culto. Y me dice, si tú supieras, Moisés, si tú supieras, déjame hacerte una pregunta, ¿cuánto tú vas a pagar aquí mensualmente? Le dije, bueno, pues vamos a pagar $1,500. Me dice, pues yo estaba llorando porque tan pronto entré, Dios me habló y me dijo que te pagara la mensualidad del local. Que yo me hiciera cargo de esa mensualidad del local. Y lo primero que hizo hizo un cheque por $17,000, me lo entregó, me dijo, aquí está el primer cheque para yo encargarme de la mensualidad del local. Y desde luego, en efecto, pues eso se convirtió entonces en un espacio de oxígeno. Una señal. Para comenzar, y ¿por qué no? Una señal de que Dios estaba trabajando y estaba aprobando el proyecto. Mantuvimos las experiencias de ver a Dios obrando, pero después llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, entonces se nos creó una serie de dificultades aún mayor, porque obviamente no podemos pastorear una comunidad de fe a través del Zoom. Sí. El pastor tiene que oler a oveja
y las ovejas tienen que oler a pastor. No hay manera. Y entonces eso empezó a crearnos una serie de tensiones y de dificultades. Pero hice lo que el salmista recomienda. Entonces invoqué yo a Jehová y empecé a orar. Y desde luego tuvimos una reunión con el liderazgo que estaba en ese momento y dentro de esa reunión les dije, en la próxima reunión vamos a decidir finalmente qué es lo que vamos a hacer, porque ya no hay manera de nosotros poder seguir este proyecto, porque a fin de cuentas la pandemia seguía. Esta fue una pandemia que ha durado 2 años y todavía sigue lastimando la salud de la gente. Entonces, pues en ese periodo en Puerto Rico me decían, pastor, ¿qué va a hacer? Le decía, lo mejor que puede hacer un hombre o una mujer en momentos de crisis, hablar con Dios, orar a Dios, orar a Dios. Hablaba con Kendi, hablaba con Amy Toro, hablaba con Reina, hablaba con los hermanos que estaban acá, y yo le decía, estoy orando al Señor, estoy orando al Señor. En un momento el pastor administrador de nuestro ministerio, Nestalí Rosario, me dijo, Moisés, tienes que tomar una decisión. Le dije, cuando vea al Señor obrando. Pues es interesante que pasado ese tiempo me llamó un gran amigo, el gerente general de Radio Redentor, el pastor Jesús Rivera. Me dice, Moisés, vamos a tener un momento de oración en Radio Redentor y me gustaría que cubrieras un espacio de 9 a 10 con el pastor Jesús Manuel Torres. No sé si tú lo conoces. Sí. Me han hablado de él. Sí, es buena gente. No cosas muy buenas, pero me han hablado de él. Y entonces le dije, oye chico, pero aquí hay un problema. Y me dice, Carlos, ese pastor tiene mucho dinamismo, yo soy muy lento, yo soy muy pausado. Me dice, no, yo creo que van a ser un buen equipo. Y obviamente llegó el día del programa, comenzamos a hacer el programa y de esas cosas que Dios hace. Sí, señor. Que yo a veces no entiendo cómo Dios las hace, pero Dios las hace. De momento empecé a percibir en mi corazón, frente a ti está la persona que yo he escogido para el proyecto de Orlando y de Ministerio Sanador en Orlando. Y yo no sé si recordarás, pues la pregunta, ¿qué estás haciendo? Sí, la verdad es que inesperado, pero ha sido un tiempo glorioso y hemos visto cómo Dios ha honrado esa fe que tuviste, de que hacía falta una iglesia que sanara, una iglesia que recibiera a la gente como está, una iglesia que todos los domingos, cada servicio, Dios sana a alguien de alguna cosa, de la tristeza, de la afección física. Y honestamente, cuando yo hice una pregunta en ese momento que a mí me cambió la vida, y no sé ni por qué te la pregunté. La gente pensaría que tal vez tú y yo tenemos una relación de muchos años o una amistad de muchos años, y no era así. En aquel momento, hacía años que ni nos veíamos. Si tú supieras que esta mañana, a eso de las 7 de la mañana, yo estaba meditando sobre ello. Y empecé a hacer por horas, cálculo de horas de interacción. Y llegué a una conclusión. Yo dije, Dios mío, qué cosa extraordinaria. En cálculo de horas, en interacción del pastor Jesús Manuel Torres y Moisés Román, no había habido, en ese momento, no había habido siquiera 1 hora y media de interacción. No había habido. Yo creo que el periodo de mayor interacción fue ese. Sí, fue totalmente. Ese. Sin embargo, no puedo negar que había en el corazón testimonio del Espíritu Santo. Totalmente. Estás frente a la persona que va a dar curso a esa visión que puse en tu corazón
en Orlando. Y ahí empezó la pregunta y ahí empezó el Sí, planteamiento. y yo hice una pregunta que era la que había dejado en el aire, que estábamos a punto de ir al aire y estábamos fuera del aire hablando y a mí se me ocurre hacer la genial pregunta de preguntarle al pastor cuántos años llevaba pastoreando. Y él me contesta en ese momento, 45 años. 45 años. Y yo le contesto, bueno, yo era pastor asistente en una iglesia y llevaba 11 y en forma de broma te dije, bueno, yo llevaba 11 en una iglesia de pastor asistente y ya me estoy retirando. Y ahí es que él me pregunta y me dice, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Te estás pastoreando? Y le dije, no, mi esposo y yo estamos en una transición que el Señor nos había metido. Y esa fue parte de la experiencia del Espíritu Santo para nosotros como familia. Cuando yo le digo a mi esposa que estábamos orando precisamente por dirección para ver qué era lo que quería el Señor, yo le decía, este pastor que tanto admiro, que conozco porque lo he visto su trayectoria, sé que es un hombre íntegro, es un hombre que se deja guiar por el Espíritu, todo Puerto Rico lo conoce, todo el mundo lo admira en Latinoamérica, y me dice que lo llame y que quiere que nosotros colaboremos con este proyecto en Orlando. Sé que para mí fue como un emplazamiento del cielo, porque sé que no venía de la necesidad, o sea, no venía de que tú necesitabas o que tú estabas, sino que eran la voluntad de Dios en nuestra vida como familia, más la visión que Dios te había entregado, el proyecto perfecto, nuestra interioridad como familia y nuestra experiencia ha sido de sanación. Así que entendemos lo que es la sanidad y entendemos lo que nos apasiona estar en un ministerio sanador. Así que dijimos, esto es perfecto, oramos y ahí entonces empezaron a perseguirnos desde el cielo, porque dentro de todo tengo que confesar que fue tan rápido y fue tan perfecto que hasta lo que es perfecto nosotros lo dudamos. No, es que, mira, a veces Dios hace milagros y después todavía no nos damos cuenta que ya está el milagro hecho. Pero en aquel momento, en aquella conversación, es importante que la audiencia conozca y sepa que estuvimos trabajando. O Sí, sea, habían pastores amigos a los que yo llamaba y le decía, mira, estoy buscando una persona. Hubo gente que inclusive me llamó para decirme, pero no había ese testimonio en el corazón, no había ese testimonio en el espíritu, porque Ministerio Sanador tiene una meta, tiene un objetivo. Número uno es ser centralmente bíblico. eso O es. sea, la tarea de la proclamación del Evangelio en este tiempo Eso es. exige sobre cualquier cosa la centralidad bíblica. Sí, señor. Número dos, creemos en la experiencia de los carismas, pero creemos en la experiencia de los carismas dentro del balance bíblico, dentro del balance teológico. Sí, señor. Número tres, somos abiertos a desarrollar el concepto de comunidad de fe indistintamente las corrientes de interpretación teológica, pero procuramos que en medio de esa diversidad de pensamientos teológicos, en lo que es esencial, mantengamos la unidad y en lo que no es esencial, pues simplemente pues, aprendamos la tolerancia del Espíritu Santo. Y eso para nosotros es fundamental. Sí, cuarto, otra de las cosas que perseguimos es el hecho de una visión clara. La tarea de la iglesia no es de entretenimiento, la tarea de la iglesia es de evangelización. Sí, señor. Y hay que alcanzar la sociedad y hay que alcanzar el mundo. Quinto, descubrimos dentro del marco del propósito divino que la proclamación del evangelio no se negocia. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Aleluya. Admiramos, bendecimos a Dios por las corrientes nuevas que pueden ser efectivas, que pueden bendecir en algunos otros lugares, pero creemos y entendemos que la iglesia tiene que tener una visión cristocéntrica y la visión cristocéntrica se logra a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando pudimos mirar todo eso en una breve conversación,
en la interacción de unas pausas de la emisora Radio Redentor mientras que estábamos Sí. en el periodo de oración, no había otro testimonio del Espíritu a mi corazón diciéndome, aquí está la persona y la Gloria a familia que yo te he puesto. Y doy gloria a Dios por eso. Y yo doy gloria a Dios por usted. Doy gloria a Dios por doy su... gloria a Dios por eso, porque creo que la iglesia Vino Nuevo, Ministerio Sanador en Orlando, Florida, está en un momento de conquista y de gloria tal y como Dios lo puso en nuestro corazón. Amén. Y desde luego no hay una pretensión, porque a fin de cuentas la iglesia es un cuerpo Eso y el es. cuerpo no compite dentro de sí. Ujú. Es un gozo saber que como cuerpo de Cristo todas las iglesias puedan crecer, todas las iglesias puedan desarrollarse, todos los ministerios puedan alcanzar sus metas, pero estamos felices en saber que el sueño que Dios puso en nuestro corazón Aleluya. para la iglesia Vino Nuevo Ministerio Sanador de Orlando, Florida, se ha cumplido a la perfección. Gloria Y damos al gloria a Señor. Dios por eso. Y yo doy gloria al Señor porque por su gracia nos ha hecho parte de esta maravillosa iglesia, que cada vez que la gente llega dice, aquí hay gente linda, aquí hay gente especial, Sí, Señor. aquí hay gente buena, y bendecimos al Señor por eso. Nuestra intención, y por eso fue que fue tan fácil el conectarnos, era que ya había un procesamiento. Y aprovecho ahora yo para hacer un llamado como pastor a las nuevas generaciones en cosas que me preocupan, ¿no? Y una de las cosas que yo experimenté y por la cual doy gracias a Dios por Ministerio Sanador es que se dice muy fácil, Dios me llamó a ser pastor. Y a veces se toma muy liviano el que Dios nos llamó a ser pastor, el que Dios te capacita. Sí, eso es cierto. Pero mi experiencia muy particular siendo una figura pública, antes de ser un pastor general de una iglesia, es que vienen ofrecimientos a tu vida muy fácil cuando eres figura pública. Y todo el mundo quiere y te dice, abre una iglesia, tú tienes el potencial. No necesariamente porque tú hables bien o porque tú te expreses bien o vengas de la radio o la televisión, vas a ser un buen pastor o necesariamente no lo haces correctamente por avanzar o tratar de avanzar en ese llamado que Dios tiene para ti. Y el tú rodearte de figuras como el pastor Moisés Román, en nuestro caso, que es el líder de Ministerio Sanador, ha sido clave en el aspecto de cuidarnos como familia, en el aspecto de cuando no se sabe qué hacer, uno tener el teléfono y uno poder recurrir a esas personas que ya transitaron por esas experiencias ministeriales y que han sido probados por Dios, es invaluable. Usted puede tener la unción, usted puede tener los dones, el carisma, pero si no tiene alguien a su lado que lo acompañe en los momentos que hablaba el pastor, que la experiencia del ministerio viene cargada con algunos getsemaní que vas a tener que pasar solo, llamar al pastor Moisés Román, tenerlo accesible y decir, pastor, esta es mi duda, cómo lo trabajo, cómo se hace esto. Es la diferencia entre una familia pastoral bendecida y una familia pastoral amargada. Entonces yo le exhorto a que no tome el ministerio livianamente. Es un gran privilegio de Dios por su gracia el ser pastor y el ser llamado por Dios para uno alimentar las ovejas de su prado y para trabajar con la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Pero no lo tome muy liviano. Hay peligros en el pastorado y de eso podemos hacer otra entrevista. Sí, Señor. Y los peligros se reducen a la medida que usted cuenta con la gracia de Dios, con la dirección de Dios, pero lo que hizo el pastor, escuchar a Dios para saber quién es el que debe estar al frente, a quién Dios escogió. Tal vez no era el más preparado, pero era el más tal vez cercano a lo que Dios estaba buscando. Y puede ser tu caso hoy. Puede ser que te sientas que tienes un llamado, pero no sabes cómo empezar. Rodéate de gente como el pastor Moisés Román, es mi consejo, y busca que tengan esa centralidad bíblica, que te dirijan a hacer las cosas como Jesús las hacía y como el Evangelio dice que tenemos que hacerlas, no como nosotros creemos que tenemos que hacerlas. Y vas a ser confrontado también, pero hazlo. Ya llevamos casi 2 años en esta experiencia y es lo mejor que nos ha pasado.
el ministerio sanador para nosotros ha sido como familia entera, porque eso es lo lindo, cuando viene esa confirmación de Dios, en la forma en que vino para estar frente al ministerio sanador, vino nuevo, viene en forma de todo. Tus hijos lo van a celebrar. Mi hija ha ido a iglesias grandísimas y ha participado en experiencias eclesiásticas de iglesias multinacionales, iglesias que valen 10, 15 millones de dólares en su estructura. Y siempre que salimos, cuando hay un servicio, me dice, nuestra iglesia es única. Y es única por eso, porque cada uno tiene su lugar, cada uno sabe que Dios está en ese lugar obrando y que cada uno es parte de esa visión y es una bendición. Así que, Sabe que el día de aquella conversación en el programa de Radio Redentor, cuando terminó, mi esposa me estaba preparando el desayuno. Y llegué donde ella y le dije, ya tenemos pastor. Me wow, dice, ¿cómo? Yo digo, ya tenemos pastor. En Orlando ya tenemos una familia pastoral. Y desde luego ella me dice, ¿tú estás seguro? Y yo le digo, segurísimo, ya tenemos pastor. wow. Así que lo que falta ahora es El que no estaba seguro era yo. ajustar los detalles, pero ajustar los detalles, que el Señor se encargue de ajustar las tuercas que faltan. Eso, eso es fe. Pero yo Sí. salí de mi oficina cuando terminamos el programa diciéndole a mi esposa, sí, ya tenemos Qué el pastor. hermoso, qué hermoso. De hecho, al pastor Nestalí Rosario le dije, ya tenemos el pastor. Me dice, pero tú estás seguro. Sí, ya lo tenemos. Era la certeza, o sea, La convicción del Señor. estábamos orando para que Dios trajera la persona conforme al plan. Gloria a Dios. Y esto no es que subestimamos, lo que pasa es que somos instrumentos en las manos Sí, de Dios. totalmente. Hay proyectos hay proyectos en Dios para los que yo no sirvo. Sí, 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 sí. No me pongan en ese proyecto porque yo no sirvo para ese proyecto. Hay proyectos en Dios, Claro. en su obra, para los que puedo ser útil, para los que puedo ser de bendición. Hay otra gente que pueden ser útiles en otros proyectos donde yo no puedo ser útil. Seguro. Y esa es la maravilla del cuerpo. O La sea, multiforme gracia del esa es Señor. la maravilla de que Dios nos va a colocar donde podemos ser de bendición, donde podemos ser de utilidad, con la consigna extraordinaria. Si le puedes probar a Dios fidelidad en lo poco, no Yes, dudes sí, que Señor. Dios te pondrá en lo mucho. Amén. Cuando la gente me pregunta, ¿dónde comenzaste el ministerio? Mi respuesta es, en las guaguas de la ama, Ajá. en los buses de la ama. Me dice, ¿cómo? ¿Ahí fue? Sí, ahí fue donde yo comencé, donde nadie me daba posibilidad, un pelú en chancleta, en sandalia, con pantalones llenos de parcho, nadie me daba posibilidad ministerial, sin apoyo de nadie, no sabía a quién pedirle apoyo, pero si en lo poco eres fiel, En lo mucho. en lo mucho te pondré. Pero Así que, también la consigna que le sigue a esa es que al que más se le da, más se Más- le exige. bueno, siempre hay esa gran consigna, pero trabajar para la obra de Dios. Maravilloso. Yo a veces le digo a mi familia, pues porque son muchas veces los testigos más cercanos que uno tiene Sí, sí. de lo que cuesta el ministerio. Ujú. Pero yo le digo a mi familia, si yo volviera a nacer, volvería a ser ministro del Evangelio. Wow. Si yo volviera a nacer. Cuando yo terminé la escuela superior, un hombre, el doctor Gonzalo Aiza Ábalos, doctor en medicina, miembro de el Congreso en los Estados Unidos de México, Ujú. me consiguió una beca para estudiar medicina. Yo no la acepté. No la acepté, ya yo tenía convicción de que Dios me había escogido para el ministerio y que había escuchado la oración de mi padre. Pasaron los años y un día el doctor Gonzalo Aiza Ábalos iba a Puerto Rico y me llamó. Me dijo, Moisés, voy para Puerto Rico, quiero que me busques al aeropuerto.
Digo, bueno, yo te recojo en el aeropuerto, pero tienes que irte conmigo a la iglesia. Yo estaba pastoreando una iglesia pequeñita de 11 miembros. Wow. Me dice, tienes que ir conmigo a la iglesia porque no te puedo llevar al hotel porque llego tarde a la iglesia. Me dice, "Ay, no hay problema, te acompaño". Cuando lo recogí en el aeropuerto, me dijo, Moisés, ya estuvieras terminando medicina. Qué tonto fuiste que no aceptaste la beca que te conseguí. Yo me quedé callado. Él llegó conmigo a la iglesia, se desmontó del auto, se sentó y yo comencé mi culto y comencé la predicación. Cuando terminamos, él estaba bañado en lágrimas y me dijo, hoy descubrí que Dios te hizo médico. Wow. Y yo, ¿cómo? Si me dijiste cuando Era llegamos un tonto. que yo era un tonto, me dice, no, Moisés, no, perdóname. No, yo no sabía lo que estaba diciendo. Hoy descubrí que Dios te hizo médico del alma. Qué lindo. Te Wow. hizo médico del alma. Así que es un privilegio servir al Señor. Amén. Otra cosa que tenemos en común, también yo iba a estudiar medicina. Pero bueno, pastor, ha sido excelente esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sé que esto va a traer mucha claridad y también va a bendecir el corazón de miles de personas que la van a ver. Pero no quiero finalizar sin preguntarte dos cosas. Aprovechar tu experiencia pastoral para preguntarte, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la iglesia hoy? Yo creo que el mayor reto que enfrenta la iglesia es el reto de los nuevos paradigmas. La sociedad está cambiando. Ujú. El mundo está siendo transformado. La iglesia no puede caer en la trampa de ver a la sociedad con sus nuevos paradigmas como un enemigo de la fe. No puede caer en esa trampa. La iglesia tiene que ver al mundo como Jesús vio la multitud, Como ovejas sin pastor. con compasión. Ujú. Tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Yo creo que ese es el mayor desafío que la iglesia a nivel mundial tiene hoy. No podemos ver a los enemigos de la fe como enemigos. Ellos podrán declararse enemigos nuestros, jamás los declaremos nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos, ellos son nuestros prospectos para ser alcanzados por Jesucristo. Yes. No miremos las nuevas tendencias meramente como unas tendencias que van a aniquilar la iglesia. Mentiras del infierno. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sí, Así que señor. a mí me parece que ese es el mayor desafío que la iglesia tiene hoy. Es un desafío de expectación. Así como está cambiando el paradigma social en una inclinación contraria al propósito de Dios, la iglesia, dentro de ese desafío, no puede olvidar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Dios va a Sí, tomar control. señor. Sí, señor. Antes de terminar, lo bueno de este estudio es que aquí nadie me manda. Bueno. Y no tenemos límites de tiempo. Bueno, allí hay unas técnicas. Bueno, ahí que sí tengo te tres muchachas que me están haciendo señas ya que te mismo, pueden que decir. tienen hambre, pero no quería dejarlo pasar. Y saben que Pablo le escribe una carta a Timoteo, dos cartas le escribe a Timoteo, y en esas cartas hay unas recomendaciones espectaculares. Si el pastor Moisés Román fuera a escribir primera de Timoteo o como se llame su discípulo favorito, o le fuera a escribir una carta a todos los pastores que formamos parte de Ministerio Sanador, ¿qué diría esa carta? Mira, yo te diría con toda honradez, yo me circunscribiría a la carta. ¿Oh, sí? Sí, yo me circunscribiría a la carta, porque a fin de cuentas, la carta de Pablo a Timoteo ha prevalecido 2000 años. El consejo de Pablo a Timoteo, que era precisamente obispo en medio de una sociedad cambiante, de transformaciones paradigmáticas, en medio de una sociedad hostil a la fe. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, nadie tenga en poco. Tu juventud. Nadie tenga en poco tus capacidades, nadie tenga en poco tu visión, nadie tenga, sé obrero, camina consistentemente
predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Yo creo que ese es el consejo. Nadie debe intimidarse, nadie debe intimidarse. Cuando la iglesia primitiva del primer siglo empezó a ver los grandes enemigos que se levantaron contra ella, la iglesia no se intimidó, siguió predicando a Jesucristo, siguió predicando al resucitado, y en menos de 300 años, donde murieron miles de creyentes, la iglesia prevaleció al punto que el imperio que lo perseguía se hizo cristiano. Eso es. No, yo creo que si yo fuese hoy de alguna manera a compartir un consejo a los pastores jóvenes, a las pastoras jóvenes, le tendría que decir lo mismo que Pablo le dice. No podemos cambiar lo que funciona. Lo que funciona tenemos que seguirlo utilizando. No nos intimidemos bajo ninguna circunstancia por la transformación paradigmática que estamos viviendo hoy. Dios les va a capacitar, les va a dar la fuerza, les va a dar la dirección, les va a dar la inspiración, les va a dar la gracia. Miren a la sociedad con compasión, miren a la sociedad con misericordia, miren a la sociedad como Jesús las miró, como ovejas que no tienen pastor, y háganle saber a la sociedad que ustedes son los pastores de Dios para ellos como ovejas. Aleluya, pastor. Chico, qué privilegio tenerle. Qué alegría. Gracias por esta conversación, señores. Espero que la hayan disfrutado. Pueden seguir al pastor Moisés Román en todas las páginas de Ministerio Sanador y, por supuesto, a través de su programa Respuestas, que se transmite, ¿dónde, pastor? Se transmite los lunes a través de la estación de la pastora Wanda Rolón. CTNI. CTNI. Y también, no sé si el dial cambia, ¿verdad? En los países, pero sí. En Puerto Rico es en el 106 de la cadena Liberty. Pero también estamos a través de internet. Estamos también a través de Radio Redentor. Estamos también a través de Inspira. Y desde luego estamos ahora próximamente para entrar a través del canal 36 también, y así volver nuevamente a adentrarnos a otras emisoras y a otros canales de televisión con la ayuda del Señor, con la esperanza de poder seguir sirviendo a nuestro pueblo, a nuestro país en el Evangelio. Pastor, gracias por no rendirse. Chico. Y gracias por bendecir nuestras vidas y por ser un ejemplo para todos nosotros. El pastor Moisés Román, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta plataforma. Ha sido un honor. Desde la ciudad de Orlando, Florida, les saludamos y le decimos, si está en la ciudad de Orlando o está en la Florida Central, hay una iglesia, Ministerio Sanador Vino Nuevo, que les espera. Para más información puede entrar a ministeriosanadorvinonuevo.com y ahí tiene todos los detalles. Que la paz del Señor les llene profundamente en este día y que pueda hacer resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Un abrazo directo al corazón. Bendiciones.